Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saez. Como siempre, para empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis en el canal y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os doy la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís y si os gusta, pues darle a like. Bien, antes de empezar con el consejo semanal, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Leonela Moreno 4826. Lo he dicho bien. Leonela, espero de corazón que estés muy contenta. Recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información y allí nos ponemos de acuerdo para poder realizar esa pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que Leonela, espero tu correo. Ahora sí, ahora ya vamos al interactivo, que es el consejo semanal, y para ello, como siempre, tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrellita de color azul, y la opción número 2, que es la estrellita de color lila. Ya sabéis que no doy tiempo para escoger. Podéis pausar el vídeo e ir directamente al capítulo que más os resuene. Podéis ver también las dos opciones, como os digo siempre, pero siempre tenéis que quedaros con aquello que tiene una coherencia, una resonancia para vosotros en este momento de vuestra vida. También recordaros que aunque los interactivos son semanales, si tú ves este interactivo dentro de 3 meses, pues es que el mensaje que hay aquí es para ti. Y sobre todo, recordar que es importante que os dejéis resonar y que nunca se puede comparar una tirada personal con una general, evidentemente. Bien dicho esto, voy a apartar la segunda opción, disculparme. A ver, creo que mejor es aquí. Se va a ver mejor aquí. Muy bien, pues vamos allá. Para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, estrellita de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo canalizado que hay para mí esta semana? Bueno, ya veis que ha saltado una carta. La vamos a dejar aquí. Bueno, fijaros, esta semana es una semana en la que los que habéis escogido esta primera opción de la estrellita vais como a acabar de romper definitivamente con algo que os tenía como atados, como encerrados, como no podíais de alguna forma o no estabais pudiendo hacer o moveros desde el lugar que vosotros realmente queríais. Y esto, evidentemente, es algo que os ha estado haciendo sentiros en sufrimiento, con mucho agobio, incluso os diría con un peso importante. Y sobre todo lo que esta semana os pide es que os liberéis. Es que a pesar de que no tengáis claro cuál es quizás la dirección correcta, porque es como que necesitáis tener esa seguridad, se os pide que sin tener esa seguridad absoluta deis pasos. Esos pasos, esos movimientos os van a traer la posibilidad de ver con una claridad que ahora no podéis ver. Pero sobre todo es una semana para romper con todas las ataduras y todo aquello que te está produciendo un dolor o un cierto sufrimiento. Y esto es importante que lo entendamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir por partes. Empezando porque esta primera carta nos está mostrando esa situación en la que nos hemos podido o nos estamos sintiendo atrapados, nos estamos sintiendo como no pudiendo hacer lo que realmente queremos o dar esos pasos que nosotros queremos dar, aunque a veces no tengamos al 100% claro qué pasos son. Y esto sí que lo digo porque es importante que tengamos en cuenta que a veces tenemos como una voz interior que nos dice que tenemos que salir de una situación determinada en la que nos encontramos, pero va a depender también mucho de cómo nosotros nos vamos a estar de alguna manera abriendo a esos cambios. Entonces es como que tenemos la sensación de que queremos salir de un sitio, pero a lo mejor no sabemos
¿Cómo hacerlo o de qué manera hacerlo? Bien, pues esta semana lo que nos están diciendo es que hagamos movimientos, que demos pasos, que salgamos de ahí de una manera o de otra. No tanto maquinando o pensando de qué manera es la manera que tengo de hacerlo, sino qué posibilidades tengo ahora mismo o qué aberturas hay para aprovechar esa situación concreta para que yo pueda dar ese paso, ese movimiento. Aunque no tengamos claro si ese paso o ese movimiento va a ser la solución. Lo que se pide es que te muevas, que salgas, que rompas esas cadenas. Esto es lo que nos están pidiendo. Fijaros que después nos sale la carta, en este caso del loco, y nos está hablando sobre todo de no hacer las cosas pensando en que esto sería lo mejor o aquello quizás no sería tan bueno, no dándole tanto pensamiento, tanta idea mental, sino haciendo aquello que nosotros de alguna manera a nivel interno estamos necesitando. Queremos llevar a cabo, queremos de alguna forma también dar ese paso, ese movimiento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que no es una cuestión de meditar y de pensar de cuál es la mejor manera, sino qué opciones tengo ahora mismo, y estas opciones que tengo o esta única opción que tengo es lo suficientemente buena como para dar este paso. ¿Por qué? Porque aunque no haya una seguridad en este momento, aunque incluso pueda parecer que es algo incoherente dar ese paso porque no tienes una estabilidad o no tienes una seguridad a la hora de hacer este movimiento, una vez tú lo hagas, se va a abrir un abanico de posibilidades que ahora no puedes ver, no puedes tampoco imaginarte, porque es a partir de este movimiento que tienes que hacer tú el que te trae todas esas bendiciones o todas esas posibilidades que ahora mismo tú no estás siendo capaz de poder ver. Por eso se te pide que hagas un acto de fe. Esta carta nos estaría hablando que hagas un acto de fe para salir de esa situación que te agobia, de esa situación que te está haciendo sufrir o de esa situación en la que te sientes atrapado o atrapada. Es un momento muy, muy potente para hacer este ejercicio, para hacer este movimiento, si evidentemente tú te sientes en resonancia con el mensaje que hay aquí, porque es importante que os tiene que resonar, siempre os lo digo esto, ¿de acuerdo? Es muy importante también que tengáis vuestro criterio personal, que vosotros tengáis claro que aquello que estáis recibiendo os está impactando a nivel interno y tiene mucho que ver, disculpadme, con el momento actual en el que os encontráis, porque para eso son los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta nos estaría hablando de conectar con la fe de que aunque tú no puedas tocar, ni ver, ni palpar esa situación, confíes plenamente que haciendo ese movimiento van a venir cosas que no te puedes ni llegar a imaginar, y confiando además de que ese movimiento te trae cosas positivas, porque al final el movimiento te trae algo positivo. Fijaros que la última carta que sale es la carta del mundo. Entonces, para mí es muy importante que entendáis que esta carta os abre, os saca del encierro, de la situación en la que vosotros os encontrabais, y os saca al exterior, os hace ver todo lo que hay fuera que hasta ahora quizás no estabais siendo capaces de poder ver. Además, fijaros que esta carta precisamente, todo lo que sería el alrededor de la Tierra es de color rosa, nos habla de conectar de una manera más amorosa, más consciente, más desde el amor personal hacia nosotros mismos y también hacia lo que tenemos alrededor. Es una nueva etapa, una nueva manera de vivir y de experimentar las cosas, pero para ello tienes que hacer este salto de fe y tienes que confiar en que haciendo un movimiento van a venir esas respuestas que ahora quizás no puedes estar sintiendo o viendo, ¿no? También es muy importante que entendamos que el mantenernos en esa situación de estar atrapados en un sufrimiento como el que no podemos avanzar ni hacer cosas, yo no digo que no sea real, pero la única persona que tiene la posibilidad de transformar eso y de salir de ahí eres tú, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tú sientas que es el momento de hacerlo, porque esto también es muy importante. Yo siempre os digo que los mensajes semanales
Los consejos semanales hablan de la vibración que tenemos a nuestro abasto en este momento. Quiero decir, poder aprovechar esa energía que está con nosotros para hacer determinados movimientos. Y esto es importante que lo entendamos. Si tú estás en resonancia, pues maravilloso, y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Porque como os digo, debemos de recordar que los mensajes son generalizados. Evidentemente la gran mayoría de vosotros, los que me seguís, estáis en esa vibración y os resuena, con lo cual hay un sentido, pero para aquellas personas que no estén en la misma vibración, que no es ni mejor ni peor, simplemente es otro tipo de vibración, pues posiblemente a lo mejor no les cuadra, no les resuena a nivel interior, o porque simplemente no es su momento, y esto hay que respetarlo. Por eso hay que ser muy coherente, muy honesto con aquellos mensajes que estamos recibiendo, decir esto me resuena o esto no me resuena, ¿de acuerdo? Bien, pues como os decía, es un momento estupendo para hacer este trabajo, para hacer este movimiento de poder salir de esa situación en la que nos sentimos atrapados, en la que no sabemos cómo desarrollar o cómo expandir una situación en la que sentimos como que estamos apretados, y es un momento muy bueno para hacer este movimiento, ¿de acuerdo? No es tan importante saber cuál es el movimiento, si este movimiento es el verdadero o el que me va a solucionar esta situación, sino que tengo que moverme, tengo que dar un paso. Si no das pasos, si no te mueves de donde estás, no puedes salir de esta situación, ¿de acuerdo? Es cuando haces el movimiento cuando vas a poder ver todo lo que te trae este movimiento que has hecho, y vas a poder ver muchas opciones que en este momento no puedes estar viendo. Bien, pues vamos a barajar bueno, fijaros, ya no barajo porque ya ha saltado la carta, y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Fijaros, nos dice: sigo el camino de mi intuición con toda fe. Fijaros lo que os dice: sigo el camino de mi intuición con toda fe. Esto que os digo que sentís en el estómago, esa necesidad de dar un movimiento sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, es tener fe en hacer aquello que siento a nivel interior. Por eso nos dice: sigo el camino de mi intuición con toda fe. Escucho mi juicio interior sobre las cosas y me dejo conducir para crear una vida armoniosa y de servicio. Fijaros, yo me quedaría con este mensaje. Es más, me lo escribiría. Si queréis pausar el vídeo y escribir el mensaje para poder trabajar con él durante toda esta semana, e incluso el tiempo que consideréis que lo podáis necesitar, porque aquí nos habla de que ese juicio interior nuestro, el que nosotros tenemos, no el que nos han inculcado, sino eso que sentimos, que nosotros necesitamos y queremos a nivel interior, es lo que nos está diciendo. Este es el mensaje que nos está hablando de esta cuestión en concreto. Con lo cual, si tú quieres tener una vida más armoniosa y estar más en sintonía con lo que realmente tú tienes que hacer en tu proceso personal, es momento de hacer esos movimientos y tener fe en que eso es lo que te va a sacar de esa situación. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrellita de color lila, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿cuál es el consejo canalizado que hay para mí esta semana? Bueno, pues es una semana sobre todo para que todas las personas que hayáis escogido esta segunda opción, la estrellita lila, toméis conciencia de llegar a un equilibrio a nivel, os diría a nivel energético y a nivel también incluso personal. Es un momento para tomaros muy en serio y hacer de alguna manera un ejercicio de observación
interno, incluso tener diálogos internos esta semana para poder hacer que las cosas sean de forma distinta. ¿Y por qué digo esto? Hay una cuestión en la que quizás estáis en una dualidad y en la que os estáis manteniendo en forzar una situación o en todo lo contrario, en no hacer nada por salir de esa situación. También podría ser. De un modo o de otro, lo que sí que estoy viendo aquí es que hay un proceso en el que respecto a una persona en concreto, o incluso podría ser un grupo de personas, a lo mejor habéis estado actuando desde un lugar en el que no es exactamente la mejor manera de hacerlo. ¿Bien? Voy a explicar esto porque me parece muy importante que entendáis el mensaje que hay aquí. Fijaros, esta primera carta, que es la carta de la fuerza, nos habla de que en muchas ocasiones es posible que tú, sin ser consciente, sin haber tomado conciencia, y pues lo que puede estar pasando es que esta semana te des cuenta de esto, tomes conciencia de esto, has sido quizás demasiado duro o dura con alguien o con algunas personas. Yo no estoy diciendo con esto que tú no hayas tenido los motivos que hayas tenido que tener para actuar de esta manera, pero quizás has sido demasiado dura o duro con alguien. Y es el momento de tomar conciencia de esto. A veces cuando a lo mejor las personas sentimos que no se nos respeta, en vez de actuar desde un lugar de calma, de tranquilidad, de autoconfianza, la actitud que se tiene es como agresiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por puntualizar que al final es una actitud agresiva, ¿no? Entonces es como que con ese dolor que se tiene, es como que se justifica esa agresividad. Estamos hablando, no estoy hablando a lo mejor a nivel físico, pero sí a nivel emocional, verbal, psicológico incluso. Tú eres una persona que tienes muchísima fuerza, pero lo que te pide es que canalices esa fuerza, que la equilibres, que la pongas en su justa medida. Yo no estoy diciendo con esto que no tengas motivos o que no haya dolor en ti suficiente para actuar de maneras que has podido actuar en algún momento determinado, porque aquí no estamos juzgando absolutamente nada, sino tomando conciencia de que quizás esta semana es la semana para tomar esa visión, esa claridad que hasta ahora no se había tenido, para poder darnos cuenta de que quizás ha habido una cierta actitud dominante, agresiva, prepotente, incluso manipuladora en algún momento determinado con algunas personas o con alguna persona en concreto, porque nos ha hecho daño anteriormente o nos hemos sentido heridos anteriormente. Bien, como siempre os digo, el hecho de sentirnos heridos tiene que ver muchísimo con nuestras propias heridas. Siempre se van a poner aquellos maestros y aquellas maestras que nos van a tocar en lo más profundo para recordarnos que esa herida está ahí y que debemos de trabajarla nosotros. Esto no quiere decir ni vamos a quitarle responsabilidad de ningún tipo a la otra parte de las actitudes que hayan podido tener con nosotros, pero sobre todo el mensaje al final es para nosotros a nivel interior. Y es un poco lo que se nos está diciendo, tienes que equilibrar esta energía, esta fuerza. Eres una persona con muchísima fuerza, pero tienes que trabajarte más la autoestima, tienes que quererte más, tienes que considerarte más. El reconocimiento te lo tienes que dar tú, no tienes que esperar que te lo den desde el exterior. Cuando tú hagas este ejercicio, las demás personas no tendrán que seguir recordándote que tienes esta herida. Esto no implica de que son heridas muy profundas y que en ocasiones a lo mejor nos pasamos toda la vida trabajando esta herida. Pero sí que es verdad que teniendo cada vez más conciencia de esto, nosotros también vamos a vivir esas actitudes de los demás desde un lugar distinto y no nos va a hacer tanto daño o no nos va a hacer sufrir de la manera que nos ha hecho sufrir en otras ocasiones. Al final es un toque de atención, es tomar conciencia de que es una semana para darnos cuenta de que tenemos mucha energía, mucha fuerza y que la estamos canalizando de la forma más negativa para nosotros mismos, porque esto no solamente puede afectar a otras personas, sino a la primera persona que le afecta es a ti misma o a ti mismo, y esto es muy importante.
Hay una dualidad porque estoy convencida además que en muchas ocasiones es posible de que tú conectes con que quizás ha sido demasiado duro o dura, o que eso que acabas de contestar o ese acto que acabas de tener a lo mejor ha sido demasiado drástico. Pero luego también intentas autoconvencerte de que lo que has hecho era lo que tenías que hacer, porque te tienes que hacer respetar. Y ahí es donde está quizás esa línea tan fina que os he hablado en muchas otras ocasiones, de dónde está el ego y el empoderamiento, ¿no? No es necesario herir al otro de forma, de alguna manera, consciente, justificando que se nos ha causado un dolor anterior. Esto hay que tomarlo muy en serio y prestarle mucha atención. ¿Desde qué lugar hemos hecho eso? Porque sí que es verdad que en muchas ocasiones posiblemente esto es de forma inconsciente, pero estás en un momento mucho más consciente. Entonces, justificar que me tengo que posicionar aquí, tengo que hacerlo de esta manera para que me respeten o para que me hagan caso, no es la forma. La forma es que tú tengas claro que cuando dices que no es que no, y cuando no quieres entrar en una historia de otra persona, no entres, que eso te lo permitas tú. Eso es empoderarte, eso es quererte a ti, trabajar tu autoestima y sobre todo también eso es que tú tomes conciencia de que al final no tienes que convencer al otro, ni tienes tampoco que darle ese poder al otro, porque sin darnos cuenta damos ese poder y es cuando entramos luego en conflicto, nos perdemos en el camino y tenemos acciones a veces desproporcionadas. Entonces estás en una dualidad en la que se te está pidiendo de alguna manera en que te equilibres, en que busques ese intermedio entre lo que sería saber decir que no y no enfadarte a la hora de decirlo, porque el otro no lo entiende, porque el otro no lo comprende, o poder tener una conversación con alguien y dar tu posición o tu postura y no doblegarte, pero no por una cuestión de ego, sino o de querer tener la razón, sino porque no te doblegas o no sales de esa idea que tienes, porque eso es lo que tú sientes que es lo mejor para ti, sin intentar que la otra persona lo vea exactamente igual que tú. Porque ese es el reclamo que tenemos. Como necesitamos ese reconocimiento, buscamos que la otra persona entienda, vea y comprenda esa decisión que nosotros hemos tomado. Y cuando no lo hacen, entramos en cólera. Y esto es lo que nos está diciendo esta tirada, que tenemos que ser muy sutiles y tomar mucha conciencia de que no es necesario enfadarnos ni convencer al otro, simplemente ser coherentes con nosotros mismos, amorosos y respetarnos la decisión que hayamos tomado. Es tan sencillo como esto, sin entrar en un enfado. Ya tienes tú bastante trabajo para mantenerte ahí sin entrar en cólera, sin enfadarte con nadie y haciendo ese trabajo de me mantengo aquí porque esto es lo mejor para mí. Y si es mejor para mí, seguro que también lo va a ser para el otro. Esto es así, ¿de acuerdo? O sea que es importante entender este mensaje. Fijaros que el tomar conciencia de esto va a provocar un movimiento, va a provocar un cambio de dirección respecto a una situación y sobre todo respecto a un proceso tuyo en el que estás sumido o sumida en este momento. Esto cambia la perspectiva, esto hace que las cosas sean diferentes y que tú sobre todo estés más en coherencia contigo mismo, contigo misma y estés también trabajando ese reconocimiento y ese amor hacia ti mismo, hacia ti misma de una manera consciente, tomando conciencia de que al final todo lo que tenemos alrededor no es malo, sino que al final hay un pacto por parte de esas almas con nosotros que vienen a ayudarnos, que vienen a recordarnos que eso es lo que debemos de trabajarnos. Yo sé que esto para algunas personas le puede sonar como diciendo, vaya rollo que me estás contando. Sí, puede ser. Yo siempre os transmito aquellos mensajes
desde mi experiencia personal y también desde lo que a mí me llega canalizado, porque en la vibración en la que me encuentro tiene que ver también con mi rodaje de vida, como todas las personas canalizamos o nos llega la información en función del lugar en el que nos encontramos vibracionalmente. Con lo cual quiero que entendáis que al final el mensaje que hay es que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un mensaje para nosotros. Es la oportunidad de observar qué ocurre dentro de nosotros, qué reacciones tenemos y cómo actuamos en función de lo que nos sucede. Y ahí es donde tenemos todas las respuestas, todas las claves a aquello que nos sucede, aquello que nos ocurre. Por eso es tan importante hacer ese ejercicio de autoobservación y tener ese diálogo interno y ser honestos con nosotros mismos o nosotras mismas por encima de todo. Con lo cual, esta semana es una semana muy interesante para hacer ese trabajo de equilibrar esa energía que quizás no estamos canalizando lo suficientemente de forma positiva para nosotros mismos o nosotras mismas, llegar a ese equilibrio, y gracias a esto vamos a hacer un movimiento, vamos a podernos liberar también de esa situación que nos está oprimiendo, ¿de acuerdo? Así que fantástica semana. Bien, vamos a barajar este oráculo, vamos a ver qué más nos quieren decir, qué mensajito más hay. Fijaros, os dice: no permaneceré en este estado. Las fuerzas sanadoras del universo entran en acción ahora para mi mayor bien. Abro mi corazón al amor divino, me confío a mi intuición y obtengo grandes éxitos en el momento presente de una forma natural y fácil. ¿Qué mensaje más potente? Mira, os voy a decir lo mismo que he dicho en el anterior mensajito que nos ha salido del universo. Yo me lo apuntaría y trabajaría con él. Salir de este estado de estar en este enfado permanente, en esta necesidad de que el otro entienda mi dolor, te está desgastando de tal manera que no te está dejando poder disfrutar y vivir la vida plenamente. Así que no permanezcas en este estado. Piensa que las fuerzas sanadoras del universo entrarán en acción en el momento en que tú dejes de permanecer en ese estado. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que si te apetece, el viernes vuelvo a subir vídeo. Y bueno, solamente me queda decirte que pases una estupenda y maravillosa semana. Hasta pronto.